Buenas noches a todos. A todos. Sí, la verdad que bueno, un programa distinto hoy de Gallos Negros. Estamos con un programa especial, como anunciábamos en la promo, sobre la situación del golpe de Estado en Bolivia. Primera aclaración me parece importante hacer es, bueno, nosotros somos un programa local, un programa de Villa General Belgrano, tratamos siempre de tocar temas locales o regionales. En este caso nos pareció muy importante hablar de este tema porque nos toca de cerca a todos los argentinos y a todos los latinoamericanos. El primer golpe de Estado con estas características militar. No es el primero, o sea, hubo otras versiones, claro. Otras versiones de golpe en el medio, ¿no? Sí, este es un golpe más estilo clásico, con la policía y los militares metidos en el medio. Parece mentira que estemos hablando de estas cosas, Es ¿no? terrible, sí, es terrible. Así que bueno, la idea de hoy era un poco hablar de este tema. Estuvimos haciendo notas con Cecilia Merchán, que es diputada del Parlasur. Estuvieron sesionando ayer. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur. También estuvimos hablando con Gabriela Esteves, que es diputada, ya hemos hablado con Gaby varias veces también, sobre una sesión que se va a estar desarrollando hoy a la tarde. Nosotros estamos grabando antes del horario de la sesión, pero esta sesión se va a desarrollar a las 15:30 en diputados y a las 16 en senadores. Se espera un dictamen favorable al pronunciamiento. Un pronunciamiento en contra del golpe de Estado. Hay como un consenso bastante grande en todas las fuerzas políticas, diría, sobre el hecho de hablar en contra de este golpe de Estado. Ya lo comenta ella también ahí, ¿no? Un poco. Sí. También está hay un actor boliviano que ha trabajado, bueno, con nosotros en algún momento, es Willer Vidaurre, que es un compañero que ha venido ya 2 veces aquí a la villa a visitarnos con obras de teatro. Nosotros hemos ido también a Cochabamba, que es donde él está, que tiene la escuela de teatro, y bueno, nos cuenta un poco en primera persona lo que se está viviendo por estos días y estas horas en Bolivia. Así que bueno, mucho material. Pedimos disculpas, sabemos que las notas telefónicas televisadas a veces son un poco pesadas, pero nos parecía importante tener estas voces, así que bueno, vamos a estar compartiéndolas en el bloque que viene. También tenemos algo de lo local, ¿no? Porque sí, también, ¿no? De alguna manera tenemos que abordar un poco cuáles fueron las repercusiones de este tema en redes sociales, particularmente las de Villa General Belgrano, ¿no? Y creo que uno de los principales disparadores fue digamos, el anuncio que hace, la postura que fija el intendente actual Sergio Favot respecto del golpe en Bolivia, y todo después el sinnúmero, que son un montón de comentarios de vecinos y vecinas que opinaban a favor y en contra. Nos parece interesante hacer una semblanza de esto más sobre el final del programa, ¿no? Así es. Bueno, si les parece, vamos a ir a una primera pausa y ya volvemos con las primeras notas y lo que fuimos compilando para el programa de hoy. SW Aberturas, fábrica y venta de aberturas de aluminio. La mejor calidad y precio. También ahora sombras y velas. Consultá por cercos desmontables para piletas y balcones. SW Aberturas, fábrica y venta de aberturas de aluminio. En Vivero La Pastora encontrás plantas, bonsai, grasas y cactus. Habla con Guillermo Ruñone en Chile 555 o podés llamar al 1551 34 77. Vivero La Pastora y ponele vida a tu casa. En Villa General Belgrano hay muchos maxi kioscos, pero kiosco maxi hay uno solo. En pleno centro de la villa vas a encontrar de todo, la mayor cantidad de productos al mejor precio. Julia Roca 287, Villa General Belgrano. Ya los conocés, contamos con un amplio horario de atención. Kiosco Maxi, simplemente el mejor kiosco.
Bueno, estamos de vuelta. Bueno, un poco hacer un raconto de lo que pasó, ¿no? Lo que viene ocurriendo en todo este último tiempo en la situación de Bolivia. Y a ver, lo primero que a mí me llama la atención, no sé, pero lo hemos hablado, yo creo que también lo mismo, ¿no? Esta cuestión que a raíz de lo que surge de la discusión política que termina con la salida de Evo Morales del gobierno, hubo toda una serie de tratamientos, a ver, y sobre todo en nuestro país, ¿no? Que es lo que más vimos, respecto de qué era técnicamente considerado un golpe de Estado y qué era no. Pero al punto tal que ya parece ser como que estuvieron analizando una cuestión de un deporte, si es un error no forzado, si ha sido offside, si no sé qué. Entonces, enumerar las características técnicas que tiene que tener un golpe de Estado. Fíjate al punto tal que aún siendo la coalición gobernante hasta el día de hoy mayormente proclive a mencionar o a declarar que, entre ellos el presidente de la República, ¿no? Que esto no se trata de un golpe de Estado. Hay voces muy importantes de Juntos por el Cambio que se han pronunciado en contra, el radicalismo, ¿no? Te diría que en su mayoría ha hecho pronunciamientos, diputados, inclusive el comité del Consejo Radical, han hecho comunicaciones, denunciando el golpe de Estado y tomándolo como tal, como un golpe de Estado. La ex canciller Susana Malcorra, que también salió a cruzarlo al canciller actual, a Faurí, respecto de que para ella es indiscutible de que hubo un golpe de Estado en Bolivia. La postura que toma el diputado Lipovetsky también de Juntos por el Cambio, que de hecho salió a agradecerle a Alberto Fernández el hecho que lo haya protegido, digamos, que lo haya de alguna forma... Sí, ayudó muchísimo en lo que fue el salvoconducto para que Evo pudiera salir rápidamente de Bolivia. Pero si te parece, vamos a hacer un poco un raconto de cómo viene la situación en Bolivia, ¿no? Podemos empezar hablando de un referéndum del que se estuvo hablando mucho en estos días, que se dio en el 2016, en el cual Evo Morales preguntaba a la población en este referéndum si hacer o no una modificación a la Constitución Nacional. No es, como se está expresando en algunos medios, un referéndum que planteara la reelección como tema, sino una modificación a la Constitución que le permitiría la reelección. Esa placa, acá estamos viendo una placa que me parece interesante, que la conseguiste vos. La conseguí yo, sí. Satisfacción con la democracia en América Latina. Esto es un sondeo que se ha hecho, y vos fijate si se alcanza a ver, bueno, la Argentina está un poquito por encima de la mitad entre los principales países donde la democracia es valorada, y yo creo que los argentinos sí hemos generado una vocación en favor del cuidado de la democracia, y supongo que a partir de lo que nos ha pasado como sociedad, ¿no es cierto? Tenemos esta valoración. Fíjate los uruguayos. Uruguay es la principal. Y si te pones a mirar, Bolivia está un poquito por debajo de Argentina. De Chile. Sí, exactamente, de Argentina y de Chile. Es importante señalar esto porque vos fijate que los porcentajes de gente que se sienten satisfechos con que haya democracia. A mí me gustaría saber la contracara de esta encuesta, ¿no? ¿Cuál es? O sea, ¿qué estás insatisfecho con la democracia? ¿No sentís que la democracia sea el sistema que te representa? Bueno, mira, Brasil es el último con creo que es 13%. 13%, sí. 13% de satisfacción con la democracia. O sea, un país que en este momento está siendo gobernado por un personaje bastante debatido y cuestionado por sus formas, por su modo, por algunas expresiones xenófobas que ha tenido y demás, ¿no? La democracia pierde como valor. Bueno, estábamos diciendo lo del referéndum. El referéndum salió negativo. En el 2017 se hace a través de la Corte Suprema de Bolivia, se logra un dictamen en el cual se le permite a Evo Morales presentarse para un tercer mandato. Situación que es una de las que esgrimen como uno de los argumentos. Sí, por un lado es verdad que es una situación un poco forzada en cuanto a que fue pedido este dictamen, pero por otro lado es algo legal. Exacto. ¿No? O sea, la Corte Suprema de un país dictamina que se puede o no se puede hacer determinada cosa. En este caso, una posible presentarse nuevamente a elecciones. De hecho, la OEA en su momento valida esta cuestión cuando
hace un control en las semanas pasadas sobre las elecciones. Valida que Evo se haya presentado, y de hecho lo que dictamina la OEA el domingo por la mañana, ya nos venimos muy cerquita y ya cerquita del golpe, la OEA plantea que no ha habido fraude, pero que sí ha habido algunas irregularidades en algunas actas, y para ser precisos, en el 0.2% de las actas de las elecciones hubo algunas irregularidades. Es el escrito, lo pueden buscar en las redes de la OEA, y en relación a esto la OEA plantea la posibilidad de hacer llamar a elecciones nuevamente. Evo, a los pocos minutos Evo hace una conferencia de prensa, llama a nuevas elecciones, removiendo a toda la Cámara Electoral y poniendo nuevas autoridades electorales. Y a las pocas horas esto desemboca. Comienza así la sugerencia militar de que debería dar un paso al costado, ¿no es cierto? Sí, hay un personaje que toma relevancia en los últimos días en Bolivia, que ya habrán escuchado hablar del Macho Camacho. Es un empresario al que el gobierno de Evo Morales le quitó el manejo del gas de Bolivia, le quitó entre comillas, ¿no? Lo nacionalizó pagándole. Ni siquiera es empresario, es hijo del dueño de la empresa. Realmente es un tipo joven, en realidad. O sea, es una persona que lo que quería decir es que ha sido, digamos, perjudicada por un gobierno popular, porque ha nacionalizado el gas y le ha pagado el valor de la empresa, pero claramente ha dejado de ser el dueño del gas de Bolivia. Esto puede ser uno de los causantes de que él esté tan en contra de este gobierno. Nada, en principio esto desencadena primero en un acuartelamiento de la policía, por eso primero se hablaba de un golpe policial, cívico-policial, y después finalmente el ejército es el que da el último empujoncito, sugiriéndole a Evo que renuncie. La sugerencia de la renuncia es la que hace que haya este debate técnico respecto de si hay o no golpe de Estado, ¿no? Sí, lo que no se habla mucho, y lo hemos podido leer y percibir en comentarios de vecinos y de gente conocida de Bolivia, es la presión que ha sufrido los partidarios de Evo, los diputados, las autoridades nacionales. Han sufrido saqueos, violencia en el domicilio. Sí, la hermana de Evo, sin ir más lejos, le quemaron la casa. Hubo un secuestro que ese sí fue conocido de una gobernadora, una alcaldesa. Un secuestro, la pintaron, le hicieron le cortaron el pelo. Sí, es un desastre. Hubo unas situaciones muy violentas lideradas por Camacho, y bueno, esto también desembocó en lo que... Desembocó en que la Biblia ingresó al Palacio Gubernamental también, ¿no? Tenemos esa foto en la sí, ahí estaba el Camacho entrando al Palacio Gubernamental. Camacho es un ciudadano común y corriente, no tiene ninguna potestad ni ninguna cuestión política que lo avale, porque no se presentó a elecciones, es simplemente uno más con poder, porque tiene mucho poder económico. Y ahí y quemó la bandera huipala en su momento, la prendió fuego, y nada, esgrimió en su mano la Biblia, por supuesto estigmatizando a todos aquellos que no son católicos, y sobre todo a los pueblos a los indios, ¿no? Evo se define como indio. Nosotros hablamos de pueblos originarios, pero unas palabras muy emocionantes el vicepresidente al renunciar también, ¿no? En relación a, porque es un tipo que es blanco, y entonces él dice que estaba muy orgulloso de haber sido vicepresidente de un indio. Búsquenla en las redes, porque no es fácil reproducirlo acá, todo lo que dijo el vicepresidente saliente de Bolivia, pero es muy interesante la forma en que define y la forma en la que defiende la cuestión, el proceso que se ha vivido el proceso de cambio que se ha vivido en Bolivia. Si te parece, César, vamos a compartir, como para tener una idea de por qué para nosotros se da este golpe de Estado, los logros del gobierno popular de Evo Morales, que lleva 2 mandatos y que ha trabajado mucho desde reivindicando viejas banderas, ¿no? Hay dos, el tercero empezaba ahora. Está en 2006, ¿cuántos años son? 2 mandatos. Sí, la prohibición era de hacer, claro. Tenemos un cuadrito ahí de los logros, César, si lo tenés por ahí. ¿No lo tenés? Bueno, lo vamos a poner. Ahora lo va a colocar, sí, donde el próximo números. El próximo blog. Vamos a hacer una cosa, César. Vamos a compartir la nota con Wheeler, que es un compañero, como decíamos, actor, que está en Cochabamba. Compartimos la nota y volvemos en un ratito. ¿Cómo andas, Amy? La situación está
aún complicada todavía acá en la ciudad, en Cochabamba, donde vivimos. Todavía hay una resistencia que lo tiene que haber del MAS, de la gente, sobre todo la gente, digamos, más cercana, digamos, al proceso de cambio, que han venido del campo, ¿no? Del área rural. Y bueno, ha sido tan vertiginosa la situación, tan rápida, que todos quedamos sorprendidos por las acciones que se iban tomando, por la inmediatez de todo. Y naturalmente esto fue gestado por la derecha, por un grupo de fascistas que permanecen en Santa Cruz, a la expectativa siempre de cada hecho que había durante estos 13 años. Entonces, la idea que tienen ellos es no soportar más ser gobernados por un indio y sobre todo por la izquierda, digamos, en beneficio de la mayoría de los bolivianos. Entonces, eso ha hecho que se vaya forzando cada vez más, y a eso se suman naturalmente los medios de comunicación, porque ellos son dueños de las cadenas en Bolivia, las grandes cadenas, y siguen trabajando. Lo lamentable es que el gobierno de Levo no pudo tomar una lectura, porque esto se venía, ya lo teníamos, ¿no? Muchos años atrás ya, pero lo que decía, lamentablemente Levo se ha ido un poco alejando del contacto directo que él ha establecido con los movimientos sociales, obreros, campesinos, etcétera, etcétera, hasta el 2011 más o menos. Hasta ahí, de ahí en más fue el entorno de él que se encargó en ese contacto, y ahí empezó la distancia, empezó a no escuchar, a no ver, a no sentir. Entonces pensamos que Evo se ha deshumanizado un poco, se ha alejado de la realidad. Y el entorno no ha permitido que él vaya tomando esa lectura, y naturalmente ha ido perdiendo esa facultad que él tenía, que es lo instintivo, que es lo que le ha llevado a ser presidente, y etcétera, etcétera. Queremos que la bancada del MAS no ponga trabas, porque aún sigue siendo la mayoría, digamos, en todas las bancadas, en todo el Parlamento, pero más bien pedimos ya está, y que dé en transición, digamos, a la nueva presidenta, que obviamente es del partido opositor de Santa Cruz. Entonces veamos qué va a suceder. El tema es que entre quien entre, esto se va a ir al tacho, así, en la parte económica, social, de asistencia, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya tú lo sabes, allá ha ocurrido algo de eso. Aquí va a ser un poco peor, porque van a barrer todo, van a romper todo, quitar todo, hacer desaparecer todo, y tratar de imponerse de la manera como lo hace la derecha, dirigida naturalmente por Estados Unidos, ¿no? Lo que está pasando en Bolivia es una llamada de atención, porque este neofascismo autoritario, si bien se ha instalado ahora y se ha visibilizado en Bolivia, es como una víbora que lo va a hacer, y está en eso en América Latina. Entonces debemos tener cuidado, los comprometidos con el otro, con uno, con la comunidad. Entonces, quizás digo yo que no es el momento de jugar por ahí todas las fichas a un gobierno, sino, creo yo, jugar las fichas mayoritariamente a una vida más comunitaria, ¿no? Creo que también por ahí pasaría, para reducir esta fachidez que hay en Bolivia en todas partes, apostar más las fichas a la comunidad, a la vivencia comunal, ¿no? Pienso por ahí que podría empezar a funcionar, porque a veces somos demasiado entreguistas también hacia un gobierno, y que no le damos una buena base, no fundamentamos nuestra vida, nuestra cotidianeidad de la manera más simple, que es la comunidad, que es trabajar en comunidad. Así que hay mucho por trabajar, hay mucho por pensar, hay mucho por practicar, y ante esto debemos encontrarnos más seguido, si bien a través del teatro, que es una herramienta liberadora que nos da una posibilidad de poder hacer ver, sentir y mostrar y denunciar
lo que nos parece como artistas, como gente comprometida con lo político-social. Así que hay miradas y debemos ir trabajando en base a eso y reforzar esto para lo posterior, para el futuro, ¿no? Estamos de vuelta de la nota, gracias a nuestro compañero que nos da esta semblanza de lo que está ocurriendo allá en Bolivia. Fíjate vos, hay algo ahí, ¿no? También que me llama la atención cuando dice un poco que Evo Morales en el último tiempo era como que había perdido ese contacto que tenía con las organizaciones sociales. Llama mucho la atención este comentario, sobre todo viniendo de quien viene, ¿no? Una persona que uno conoce y que... Sí, por otra parte, alguien que ha apoyado mucho el gobierno de Evo. Yo creo que algo de esto tiene que haber, y alguna lectura en este sentido Evo y sus partidarios van a tener que hacer, en el sentido de, bueno, claramente en las últimas elecciones para su reelección había sacado el 65% de los votos, y en estas elecciones estuvo ahí rasguñando el 46-47. No es ajeno también el hecho, para mí, lo hablábamos esta mañana cuando tomamos un café y preparábamos el programa, este tema de que ha habido, bueno, varias denuncias de corrupción, y yo creo que estas denuncias, o por lo menos lo hemos visto en alguna, hay quienes sostienen esto, nosotros no somos nadie para decirlo, pero bueno, hay quienes sostienen que evidentemente se ha intentado corromper desde el otro lado de la grieta, y de hecho capaz que ha ocurrido, a funcionarios o gente cercana al gobierno de Evo, que han, de alguna manera, han ido digamos, como abonando este terreno de alejamiento, claro, o esta lectura que hace Wheeler, del alejamiento de Evo Morales del contacto con las organizaciones sociales, en definitiva, del contacto más fluido, más cercano que él tenía con el pueblo, ¿no? Y un poco ahí es donde él encuentra quizá alguna de las motivaciones que hacen que este apoyo haya disminuido y que permita que este zarpazo que dan de golpe... Sí, un poco me parece. Ahora sí tenemos el cuadro, César, podemos compartir el cuadro. Ahí están un poco los logros del gobierno en estos años de gobierno, ¿no? Ahí, antes de Evo, en el año 2005, el PBI era de 9.000 millones de dólares y ahora está en 43.000 millones de dólares. El índice de Gini 0,57 a 0,42. La pobreza del 60 al 34% disminuyó, la indigencia del 38 al 15%. Ingresos medios 3.300.000 a 7 millones, o sea, la economía, la macro y la microeconomía funciona mejor que antes del proceso de Evo. Me parece que esto también, el analfabetismo del 15% al 4%, ¿no? La deuda pública contra el PBI, el 51% de la deuda era el PBI contra el 24 ahora. O sea, desendeudó al país, generó mayor igualdad, hizo muchísimas obras que aquí no están, pero autopistas, rutas, hospitales. Creció el empleo. Digo, es un gobierno claramente popular que trabaja para la inclusión. Disminuyó muchísimo la diferencia entre los ricos y los pobres. Bueno, esto es el índice Gini, ¿no? Pero disminuyó muchísimo también la exclusión de los pueblos originarios. Trabajó muchísimo en lo que tiene que ver con la inclusión. Por esto es que duele tanto la quema de las banderas huilpala. De hecho, la presidenta que se autoproclamó en el día de ayer... ¿Cómo se llama? Áñez. Áñez, creo, sí. Hay un video muy interesante que hace unos años planteaba esto de que la bandera huilpala era una porquería y había que incendiarla, y en el día de ayer hizo declaraciones diciendo que ella proponía que la huilpala siguiera estando junto a la tricolor de Bolivia. Porque en definitiva, claro, son las etnias, ahí está la presidenta. Sí, este es el momento de la autoproclamación, que bueno, los partidarios de Evo, según las últimas noticias, mañana están llamando a una sesión extraordinaria del Congreso. Tienen 2/3 de la Cámara, ahí se ve claramente que la Cámara está vacía. Y los 2/3 del Congreso de los partidarios de Evo estaban planteando no aceptar la renuncia de Evo y pedirle que regrese a tomar el poder. O sea que todo esto todavía está en desarrollo, no es que está todo dicho. Bueno, pero digamos que hay reconocimientos de algunos de los países que obviamente que no han abonado a la teoría del golpe de Estado, que están reconociendo a esta señora
señora como... Sí, bueno, el presidente Macri de hecho ha salido inmediatamente con un tuit a reconocer la presidencia de Añez. Ahora todo se reconoce por Twitter, ¿viste? Sí, bueno, es la nueva política. Todo se reconoce por Twitter. Pero bueno, nos parece también importante recalcar que la UNASUR, que a veces queda medio desdibujada, o en estos procesos donde hay muchos gobiernos latinoamericanos que son parte de UNASUR, que están medio dejándola de lado, como Brasil y Argentina en este periodo de macrismo. La UNASUR sigue funcionando y ayer estuvo sesionando, ayer y antes de ayer, en Montevideo, y tenemos la palabra de la diputada del Parlasur, Cecilia Merchán, que nos contaba un poco de qué se trató esta sesión. Bueno, Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos a Gallos Negros. Aquí estamos con Marcelo para hacer la nota sobre, bueno, tu participación en el Parlasur respecto a la situación de Bolivia. Hola, Cecilia, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, contanos un poco, vos sos la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur y sé que estuvieron reunidos en Montevideo ayer para hacer alguna resolución respecto al tema de Bolivia. Sí, ayer y antes de ayer estuvimos sesionando en el Parlasur y creo que fue muy importante lo que ocurrió. En primer lugar porque al reunirnos en la Comisión de Derechos Humanos que presido, como vos decías, resolvimos no solamente estar en sesión permanente, estar en contacto permanente, sino además ver la posibilidad de muy pronto, creo que ya la semana que viene, ir directamente y constituir la comisión en suelo boliviano. Nosotros creemos que lo que está sucediendo en Bolivia es gravísimo. Hace unas semanas nada más estábamos muy preocupados en toda nuestra América por lo que ocurría en Chile, por lo que ocurría en Ecuador, por lo que está ocurriendo en Haití, que son situaciones muy graves, son situaciones realmente extremas en cuanto a la violencia, pero lo que ocurre en Bolivia particularmente ya no es una situación de violencia donde un gobierno ejerce de manera directa la violencia sobre un pueblo que se levanta en contra de la injusticia, sino que se está perpetrando el primer golpe de Estado militar o cívico-militar del siglo XXI. Entonces, para nosotros es un tema que tenemos que abordar desde una perspectiva democrática con urgencia. Bolivia es parte del Parlasur, del Parlasur y del Mercosur, y creemos que no podemos dejar que esto ocurra sin que nosotros hagamos absolutamente nada. La violación a los derechos humanos en Bolivia en este momento es muy grave. Tuvimos la posibilidad de estar estos 2 días con las 2 diputadas y el diputado del Parlasur bolivianos que venían de otro viaje, o sea, ellos venían de un encuentro en Panamá, venían directo a Montevideo, así que por eso ni siquiera recién hoy ellos están llegando al Estado Plurinacional de Bolivia. Y ayer podíamos charlar la situación, hay montones de personas que hay una cacería de brujas impresionante, no solo sobre los funcionarios, funcionarias, legisladores, sino también sobre militantes sociales, organizaciones sociales y sobre la gente que no tiene ningún tipo de participación. Hay audios, estamos recibiendo, como tenemos una gran comunidad boliviana en la Argentina, el contacto es permanente y recibimos de ciudadanos y ciudadanas sin ningún tipo de participación el terror que están viviendo al interior de sus casas, en el Alto, en La Paz y en otras localidades. Entonces creo que lo que está sucediendo en Bolivia es grave porque es un golpe, como insisto, cívico-militar con todas las letras, no tiene nada de blando, tiene todas las características de los golpes que ya conocíamos en América. Creo que además se le agrega una cuota de racismo extremo, de racismo, de misoginia muy grave, que se simboliza en las quemas de la Huipala, pero en los cuerpos de las personas se simboliza en violaciones, golpizas, humillaciones físicas muy fuertes, que creo que tenemos que salir rápidamente a denunciar. Una pregunta te quiero hacer. Esto que se está dando en Bolivia, como vos decís, de alguna manera se replica en diferentes lugares de Latinoamérica y particularmente contra gobiernos, digamos, que tienen características populares, digamos, ¿no es cierto?
digamos, muchos intelectuales, o algunos intelectuales, mejor dicho, han empezado a analizar este tema un poco más profundamente y han visto ya esto, digamos, como una suerte de estrategia o de técnica, y que eso haría que corrieran peligro varias democracias en América en tanto y en cuanto se volcaran hacia el campo popular. ¿Vos crees que esto es posible en un país como el nuestro, por ejemplo? Mira, creo que tenemos que analizarlo en el plano regional. En el plano regional venimos ya de varios golpes, no nos olvidemos del golpe en Paraguay, anteriormente en Honduras, no nos olvidemos que lo que ocurrió y que sigue ocurriendo en Brasil es también fruto de un golpe, lo que sucedió con Dilma, que fue gravísimo, la prisión de Lula, que es extremadamente grave. Todo eso tiene que ver con lo mismo. Y lo que está ocurriendo en Chile y en Ecuador justamente es el agotamiento de un modelo neoliberal que es el que está todo el tiempo en tensión en toda nuestra América. Yo creo que los Estados Unidos, bueno, las declaraciones de Trump fueron muy claras, muy contundentes respecto del apoyo al golpe militar en Bolivia. Creo que hay una tensión muy grande por que los Estados Unidos necesita en su disputa de corporaciones internacionales, en su disputa por las riquezas naturales, necesita dar esta guerra en nuestra América y nosotros le vamos a dar batalla. Lo que está pasando en Bolivia no es solo una crisis de quienes no soportan que un indio gobierne, sino que es un indio que gobierna en función de las grandes mayorías, defendiendo las riquezas naturales e intentando ver que esa explotación de las riquezas naturales se dé con autonomía y se dé con soberanía política y económica. Entonces eso significa que nuestros países, si nos fortalecemos, podemos negociar con el mundo sin ser dependencia y colonia de los Estados Unidos. Entonces, si Bolivia empieza a negociar no solamente sus riquezas minerales como el litio, sino, por supuesto, haberse hecho de la nacionalización del gas y de todos los hidrocarburos y esa lógica política hace que sea un país muchísimo menos dependiente económica y políticamente de los Estados Unidos. Entonces tiene una gravedad para el imperialismo muy grande. Entonces creo que nosotros eso lo tenemos que alertar porque, por supuesto, que siempre van a intentar atentar contra los gobiernos populares, lo que ocurrió con Correa, lo que ocurre con, como decíamos antes, ¿no? Lo que ocurre con Lula. Sí, Brasil, en Paraguay, sí. Paraguay, Chile, donde ellos no pueden gobernar, como es en el caso de Chile. Ellos pueden gobernar durante mucho tiempo basados en una desigualdad enorme, producto de que, entre otras cosas, no se pudo en Chile terminar con la constitución militar, terminar juzgando a los militares, sino que ese contexto, digamos, ha sido como de otras características, y creo que eso les permitió durante todos estos años hacer creer al mundo que el neoliberalismo era exitoso y que Chile era el ejemplo principal de nuestra tierra. Y creo que hoy está claro que eso no es así, entonces creo que vamos a estar en un tiempo en toda nuestra región de muchas tensiones, y que nosotros tenemos que estar muy alertas, y que lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Uruguay o en Paraguay, no nos es ajeno para nada. Si nosotros dejamos y soltamos eso como que fuera una realidad alejada de la nuestra, creo que nosotros nos estaríamos equivocando muchísimo. Sí creo que la Argentina tiene algunas fortalezas. Primero, que logramos ganar de manera debatir este modelo económico neoliberal a través de las urnas. Creo que logramos hacerlo de manera contundente. Creo que eso es muy importante. Creo que además la Argentina cuenta con una fortaleza muy grande, que es el haber juzgado de manera contundente el proceso militar. Creo que tenemos el ejemplo de las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos, que así que decía esto, que en nuestra Argentina tenemos como algunas fortalezas, no quiero decir que seamos más fuertes que los demás pueblos o los demás países, sino que tenemos algunas fortalezas que hacen que la defensa de la democracia para nosotros sea algo tan fundamental. Me parece que es muy importante que el hecho de haber juzgado a los militares y tener
esa fuerza de las madres y abuelas nos haga pensar que es más difícil en nuestro país un golpe cívico-militar. No quiere decir que no busquen otras estrategias. Sí creo también que es muy grave que, por ejemplo, Macri y el canciller no se pronuncien en contra del golpe de Estado. Sí tengo que destacar que en el Parla Sur muchísimos diputados y diputadas de la Alianza Cambiemos votaron en contra del golpe de Estado en Bolivia. Sí, se ha abierto ahí una especie de grieta, digamos, dentro del oficialismo, porque de hecho Lipovetsky, un diputado, salió a hablar en contra del golpe. El Partido Radical hizo en varios funcionarios declaraciones. Y como te digo, en la Cámara de Diputados, incluso algunos muy cercanos al PRO, votaron junto con nosotros. Entonces me parece que esto es importante. Es importante, claro. Y que es algo que nosotros tenemos que destacar y que quizás tiene que ver con la cultura democrática de la Argentina. Chicha, como para ir cerrando, ¿cómo ves a partir de diciembre, con el cambio de gobierno, que se va a ir armando la región, digamos, en cuanto a gobiernos populares y gobiernos más neoliberales como el de Brasil? ¿Cómo va a quedar conformado? ¿Cómo se va a...? Bueno, los otros días en el encuentro de Puebla, Alberto recordaba que Lula le decía que lo más importante para que él salga de la prisión y lo más importante para Brasil era que nosotros ganáramos las elecciones en la Argentina. Y eso lo hemos logrado y tiene una gran fortaleza. Contamos con que el gobierno mexicano es un gobierno democrático que tiende también a la unidad regional, y eso es muy importante porque no es un gobierno menor. Y también contamos con que Bolsonaro está perdiendo cada vez más su apoyo, el apoyo popular. Sí. Entonces, bueno, vamos a estar en un tiempo de grandes contradicciones, vamos a estar en un tiempo donde vamos a tener que hacer mucho para lograr esa integración, pero sí confío plenamente en la mirada regional que tiene Alberto Fernández y por supuesto Cristina. Creo que ya han dado muestra de cuál va a ser el lineamiento, de cuál va a ser la lógica por la cual vamos a estar, así que me parece que es muy importante haber triunfado en las elecciones en la Argentina. Nosotros, si no tenemos una región que trabaje en conjunto, una región que se ve a sí misma como un solo espacio, como un solo territorio, difícilmente podamos dar debates, no solamente comercial, sino cultural, social, político, a nivel mundial. Muy bien, muchísimas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Cecilia, que tengas un buen día y gracias por el contacto. Estamos de vuelta en el aire. Bueno, gracias a Cecilia Merchán por compartirnos esos conceptos. Es interesante saber también, que, por ejemplo, los diputados del Parla Sur, que forman parte de la coalición gobernante, unánimemente en este caso han dictaminado o se han pronunciado porque el hecho de no reconocer la crisis de Bolivia como un golpe de Estado. Dos cosas, ¿no? Una es esta para rescatar, y la segunda, en el momento que yo le hago la pregunta, que le digo si no cree que este tipo de cuestiones que están ocurriendo en varios países y de diferentes formas, ¿no? Porque, va ocurriendo un poco en Ecuador, Paraguay pasó, Brasil pasó con Dilma. Hay como en Brasil, digamos, que se va logrando como una cosa, como un empuje. Volver a instalar la metodología, ¿no? Del golpe, como forma de cambiar el gobierno. Y la pregunta mía estaba referida a si realmente ante la proximidad de un gobierno que tiene otra mirada respecto de la política en términos generales, si no es un gobierno que está expuesto a que le ocurra esto, ¿no? Y fíjate que es cierto lo del análisis que hace ella, que dice de alguna manera que los argentinos hemos aprendido muy dolorosamente, pero gracias a Dios lo tenemos capitalizado, la cuestión de lo terrible que significa la deposición de un gobierno electo de la forma que sea. Sí, por otra parte ya hace una revalorización de lo que fue la lucha de las abuelas, las madres, ¿no? Que hasta los días que hoy cobra valor, que hoy cobra un valor esencial, porque digamos de alguna manera yo estaba de acuerdo cuando ella decía esto, ¿no? Que estamos como más protegidos en algún punto por nuestra propia experiencia,
experiencia, por nuestra propia historia. Sí. Estamos como más seguros. También con Gaby Esteves estuvimos charlando del tema, también ella hace un análisis interesante. Y por otra parte me parece muy importante y me hacía recordar de cuando fue el intento de golpe en Venezuela, que en ese momento los presidentes de los países del Mercosur se hicieron presentes en Venezuela, ¿no? En el medio de la crisis. Me parece interesante esto que planteaba la Chicha de que los diputados del Parlasur se van a hacer presentes en Bolivia para garantizar que el proceso sea democrático y que se vuelva a la normalidad democrática lo más rápido posible. Esto me parece que son las acciones que se necesitan para sostener la democracia en nuestros países y para defender nuestra soberanía, ¿no? Nuestra soberanía como patria grande. Me parece muy importante ese gesto. Bueno, escuchamos una cosa. Tenemos que ir a una pausa porque si no nos va a quedar corto el largo programa y no entra la publicidad y demás. Ya volvemos. SW Aberturas, fábrica y venta de aberturas de aluminio. La mejor calidad y precio. También ahora sombras y velas. Consultá por cercos desmontables para piletas y balcones. SW Aberturas, fábrica y venta de aberturas de aluminio. En Villa General Belgrano hay muchos Maxi kioscos, pero kiosco Maxi hay uno solo. En pleno centro de la villa vas a encontrar de todo, la mayor cantidad de productos al mejor precio. Julia Roca 287, Villa General Belgrano. Ya nos conocés, contamos con un amplio horario de atención. Kiosco Maxi, simplemente el mejor kiosco. En Vivero La Pastora encontrás plantas, bonsai, crasas y cactus. Habla con Guillermo Ruñone en Chile 555 o podés llamar al 1551 34 77. Vivero La Pastora y ponele vida a tu casa. Bueno, aquí estamos nuevamente después de la pausa. Charlábamos fuera del aire, ¿no? Lo que ha despertado esto en Argentina. Por un lado, una movilización muy interesante en Buenos Aires el día lunes, con muchísima gente. No sé si has visto. Sí, lo vi porque de hecho tengo gente amiga en redes sociales que ha compartido y yo por suerte lo pude ver de primera mano. Los comentarios xenófobos que ha despertado esta manifestación, entre ellos hay uno que me hubiera gustado destacarlo, lo tenía capturado en la pantalla de mi computadora, pero después no me pareció pertinente traerlo porque ya me daba lo mismo, pues es una cloaca las barbaridades que escriben. Pero bueno, un poco decía, ¿por qué no se van a Bolivia a protestar si tanto porque están protestando frente a la embajada, ¿no? ¿Por qué no se vuelven a Bolivia, no sé qué, viste? Y yo digo, yo me acuerdo, yo era chico, ¿no? Cuando en las embajadas los expatriados por el llamado proceso de reorganización nacional iban y protestaban la dictadura, ¿no? Protestaban en las embajadas en otros países por la violación permanente de los derechos humanos. ¿Por qué no tenemos un poquito de memoria en relación a eso, ¿no? Y
y entender cuál es el dolor de esa gente. Creen, o sea, lo único que se cree es que el boliviano, el paraguayo, el que sea, viene a matarse el hambre a la Argentina. No se piensa lo mismo del norteamericano, del francés, del australiano. Es más, salen las revistas diciendo que iniciaron un no sé qué, que ahora son chef, en vez de decir, porque hay un boliviano que cocina en una pizzería, pero ese no es chef, ¿viste? Ese es un pobre. No, tenemos como argentinos, la sociedad argentina tiene una impronta muy fuerte de creernos diferentes a todos los latinoamericanos, ¿no? Y esto se ve pero esto está generalizado. La presidenta de Bolivia, esta que se autoproclamó ahora, que esa mujer, vos la ves, si tiene una clara etnia india, ¿qué se hace la que no es india? Sí, está contra. Bueno, claro, ¿qué le pasa? ¿Viste? En relación a. Nos metemos de nuevo en la política nacional con respecto a este tema. Estuvimos hablando con la diputada Gabriela Esteves, que recientemente ha sido reelecta como diputada de Unidad Ciudadana y estaba llamada para hoy. Frente de todos, perdón. Está llamada para hoy se me fue. Una sesión especial en el Congreso. En el Congreso, en las dos cámaras, diputados y senadores. Así que bueno, estuvimos charlando con Gaby y nos comentó lo que se va a tratar en esta sesión. Como digo de nota, seguimos. Dale. Bueno, ahí estaba, un poco lo que charlábamos al principio de... Son parecidas las un poco las posturas, ¿no? La postura parecida a la de la Checha, esto que decíamos de por un lado tener las organizaciones de derechos humanos, como decía la Checha, y por otro lado tener una impronta importante de un partido, un movimiento como el peronismo, que hace de base social para que a veces nos podamos defender de otra manera. Es un pueblo más difícil hoy, el argentino, gracias a Dios y todos los santos, que sea tomado por asalto y por sorpresa en esta forma. Sí, me parece interesante el paralelismo, porque estuvimos muy cerca, si recordamos, de vivir una situación parecida a la de Lula con Cristina, ¿no? Cristina estuvo muchas veces a punto de ir presa, se pidió muchas veces su desafuero, etcétera. Yo creo que una marcha muy importante que se dio en las puertas de Comodoro Pi, una de las primeras veces que ella es citada a declarar, fue una clara muestra de lo que hubiese pasado a nivel popular si esto se daba. Claramente que en el marco de algo ilegal, ¿no? Porque hay muchas detenciones que hoy se están dando en un marco de ilegalidad. Sí, aclarar esto, porque también es bueno saber. Una cosa es decir, hay algo probado, está juzgada, todas las instancias de apelación cumplidas, es culpable, que vaya presa. Totalmente, estamos todos de acuerdo, nadie va a discutir eso. Ahora, como hay tantas prisiones preventivas y tantos presos políticos hoy en nuestro país, queda desvirtuado. Creo que si hubiese dado algo así con Cristina, hubiese sido otra cuestión que con lo que pasó con Lula. Fíjate que hoy, es una nota al pasar, el presidente Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia transfiriendo todo el área que tiene que ver con el cuidado de testigos protegidos a la justicia, ¿no? Digamos que el gobierno nacional se saca de encima esa ¿Por qué será? cuestión. ¿Para protegerlos o para que...? No sé para qué será que lo hacen realmente, pero digamos que ni la justicia está de acuerdo, por supuesto que tampoco está de acuerdo el candidato electo, o sea, el presidente electo, Alberto Fernández. Los jueces no están de acuerdo, nadie está de acuerdo con esto y nadie sabe por qué en un DNU. Vamos ustedes a verlos considerando del por qué NU, ¿no es cierto?, tan firme. Necesidad de urgencia. Bueno, igual estos DNU son revisados por las cámaras, así que todo es reversible. Pero en el medio, viste, pasan cosas. ¿Entendés? Vamos a la vaquita, porque hoy tenemos un programa apretadito. Tenemos muchas cosas para decir sobre Bolivia, pero vamos a la vaquita y volvemos con los considerandos de lo local. Exactamente. Hoy vamos a hacer algo sencillito, rápido, para una picada, para que lo puedas combinar con un pedacito de queso o con un poco de carne. La idea es que sea rápido. Vamos con las zanahorias agridulces. Bueno, arrancamos con 4 o 5 zanahorias, las pelamos. Si son chiquitas tipo baby, pongan 8 o 10. Si no, si son grandes, córtela a lo largo y saquen de cada zanahoria 4 cabitos, 4 tiritas. Que no sean demasiado chicas, tienen que quedar carnudas. Una vez que tenemos eso cortado, ponemos un poco de vinagre, un poco de sal. Vinagre, yo uso vinagre de manzana. Quieren usar vinagre blanco, es lo mismo. Un poco de sal, le agregamos
media taza de azúcar. El vinagre que pusimos inicialmente son más o menos 2 cucharadas, pero le agregamos media taza de azúcar, le ponemos un poquito de romero, un poquito de laurel y una taza de agua. Más o menos en esa proporción. Y por las dudas reforzamos un poco de vinagre para que tenga más o menos, equilibremos lo ácido con lo dulce. Y así nomás vamos al fuego. Unos granitos de pimienta y ya está. Cuando ven que los líquidos se evaporaron y uno con un tenedor puede pinchar la zanahoria, de acuerdo al criterio de ustedes, cómo les guste de duro o no, a mí me gusta que croquen un poquito, que sean firmes. Entonces la sacamos, la escurrimos al líquido que le quedó y la ponemos con un poco de manteca, un trozo así de manteca, a dorar, a caramelizar esa manteca. Cuando vemos que ya se ablanda un poquito así, ponemos las zanahorias y ahí las vamos dorando despacito, con fuego más o menos intenso, pero sin que se queme la manteca, que se vaya caramelizando la manteca. Cuando ya vemos que está caramelizada, la sacamos y la ponemos en un plato y la podemos comer tibia. Si les gusta fría, tipo picle o para acompañar una carne, frasquito a la heladera. Por haberse cocinado en vinagre, esto no es necesario pasteurizarlo y tiene una duración en la heladera de 15 días perfecta. Pasa lo mismo, vemos los tips de la vaquita y nos da un hambre. Sí, pero es que son las 3 de la mañana igual y nos da hambre igual. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, vamos rápido porque estamos con re poco tiempo, como siempre nos pasa. El intendente Sergio Favot se pronunció antes que nadie, prácticamente, antes de que ocurriera el golpe de Estado, más o menos. Sí, fue uno de los primeros, te digo, claro. En las primeras, las últimas horas del domingo. Desde la Asamblea Radical queremos expresar nuestro más enérgico repudio y condena al accionar de las Fuerzas Armadas y Seguridad Boliviana, quienes prestamente se pusieron al servicio de los grupos sediciosos, arrogándose facultades que solo le corresponden al pueblo, y este se expresa mediante su constitución, y esta cuenta con los medios necesarios para resolver la cuestión coyuntural actual, situación que públicamente había comenzado a resolverse con un nuevo llamado a elecciones. Es nuestro propósito contribuir a solucionar soluciones pacíficas y definitivas. Bueno, se me fue... está bien, pero sí, está claro el punto. La cuestión que tiene que ver, bueno, Asamblea Radical Córdoba, pero Sergio Favot la toma como algo suyo y lo publica. Sí, también había un posteo anterior a que es personal de Sergio, que a las 20:30 del domingo ya puso un mensaje en Facebook repudiando el golpe, ¿no? Uno de los primeros que habló de golpe. La verdad que no quiero ni escuchar, ver, porque yo le pediría incluso a César que no la pasara, pero algunas reacciones más de 300 vecinos, comentarios en el algunas Facebook reacciones de vecinos que uno conoce, gente que se cruza por la calle, ¿viste? Vamos a compartir algunos comentarios como para darnos cuenta de estas... Mi Dios. Bueno, ahí tenemos lo que pasó con De la Rúa. Fue un golpe o huida o renuncia. Para algunos golpes, lo de Maduro, no veo que nadie ocupe su lugar todavía. Bueno, por ejemplo, ahí se está hablando de Venezuela. Venezuela es una democracia, digamos, ¿no? Maduro fue electo por democracia y muchos lo tildan de dictadura. Era hora de que los radicales volvieran al campo popular. Bueno, ahí tenemos uno a favor, había algunos a favor y otros en contra. No podía postularse a presidente por la Constitución, no lo permite, y él sabía. Había otra placa más dando vueltas por ahí también, debe ir preso, al igual que Cristina Fernández, cualquiera. Evo huyó como una rata, pero claro, está siendo perseguido, debe ir preso, al igual que Cristina Fernández. Bueno, hay ataques a... Sí, cualquier cosa es buena para... La Constitución de Morales, o sea que desde el personal, dice que en caso de que de la cefalía las Fuerzas Armadas deben asumir el poder. Lean un poco, muchachos, si no hagan papelón, no hagas papelones vos, realmente. Este es genial, ¿Cuál? ¿El de abajo? Pero usted al denunciar un golpe de Estado en contra de Evo Morales cae en este grupo de hipócritas. Es muy probable que de manera conveniente no desea ver la inconstitucionalidad que se vivió en mi país. El pueblo boliviano el 21F dijo no, y ese afán cegado de poder por una cuarta reelección, esa aspiración reeleccionista con un fraude electoral acompañado, solo le permitían a este gobierno continuar atornillados en el poder de manera inconstitucional, demandó. Este señor debe ser boliviano seguramente, ¿no? Sí, está hablando como... Hay otra placa más, ¿no, César?
No, de comentarios no. Había otra más. No, bueno, si quieren, está interesante para buscar ahí en Facebook y ver un poco a nuestros vecinos expresándose. Claramente todas las voces son respetables, pero la verdad que nos parece que hay cuestiones que van más allá de, como decíamos al principio del programa, más allá de los tecnicismos, ¿no? Un golpe de Estado es un golpe de Estado, no podemos hacernos los sonsos al respecto. Me parece que hablar como habla el canciller o el presidente de nuestro país de una cuestión institucional, de que hay algunos problemas institucionales, una interrupción en la democracia, se llegó a decir interrupción democrática. Sí, pero después lo que pasa que después cuando hay una nota en La Nación, yo había traído en su momento traje la captura y no hubo tiempo de pasarla, ya no le vamos a pedir a César hoy que pase eso porque nos estamos sacando el tiempo, pero hay una nota que hace La Nación durante el día de ayer o antes de ayer, no me acuerdo bien, donde se hablaba justamente de esta discusión respecto de si reconocer o no como la situación de Bolivia como golpe de Estado, y búsquenlo ustedes en Google, está si no en un año vuelve Evo. La respuesta del funcionario argentino, y si no actuamos de esta forma, en un año vuelve Evo. Entonces, no seamos un poco más sinceros en lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Estás diciendo por un lado que es una interrupción de la democracia, no sé qué. Si esto lo dejamos correr así, en un año vuelve. O sea que en realidad lo que querías era sacar a Evo. Es proscribir a Evo, que es un poco lo que decía también Gaby en la nota. Gaby Tevez hablaba del intento de proscripción del MAS para las próximas elecciones. Entonces no van a ser elecciones libres. Nosotros ya vivimos proscripciones de partidos políticos o de fuerzas políticas y no es lo más saludable para la democracia. Dicho lo cual, yo sí quiero terminar diciendo que me parece loable el pronunciamiento del intendente, que no tenía ninguna obligación de hacerlo. De hecho, ningún otro funcionario ni nadie de acá de Villa General Belgrano más que él en funciones, ¿no? Sí ha habido pronunciamientos de figuras políticas, pero que no están en funciones. Ha tomado una postura y me parece loable y muy valiente, porque valiente en relación valiosa, a lo que fueron después valiosa los por otra parte, ¿no? Además de valiente, valiosa. Así que bueno, dicho esto, creo que no somos radicales. No somos radicales, señores. Favot no es kirchnerista tampoco. No confundamos los tantos, no ensuciemos algo que me parece que está bueno. Y simplemente puede haber cosas en las cuales estemos de acuerdo y en cuales en las que no, pero en la democracia debemos estar todos de acuerdo. Bien, dicho lo cual, agradecemos a toda nuestra audiencia. A César, como siempre, hoy laburó como nunca. Laburó el doble, César, con el tema de las notas. La semana que viene tenemos de invitado al futuro intendente municipal de Villa General Belgrano, el contador Oscar Santarelli, quien ya ha confirmado su presencia para el próximo miércoles, de paso lo adelantamos. Así es, y uno de los últimos programas porque Gallos Negros está terminando su temporada 2019 el día 27. Sí, porque nos tenemos que ir a Punta del Este antes, hoy tenemos que lo de Punta del Este, tenemos que organizarlo antes, tenemos muchas cosas. Bueno, muchas gracias, buenas noches y que disfruten. Gracias. Nos vamos a comer primero.